¡Oh no! ¡Que vienen los bucaneros! ¡Yo ho, gran pirata soy! Pues sí, ámela, ódela, esta no dejará de existir. La piratería en los videojuegos es una relación tóxica que tiene existiendo prácticamente desde sus inicios. Y digo, piratería hay en todo tipo y en muchos mercados, si no preguntan los bucaneros de agua dulce. ¡Chaji Boy! Estando al día en las series más actuales sin pagar un solo servicio. Pero sí, en general, la computación y los informáticos de origen eran personas muy entusiastas en la tecnología, en compartir, aprender y también en competir entre ellos. Muchos o en su mayoría eran hackers y luego se volvió algo basado en un sistema corporativo cuando las computadoras hicieron una industria importante y bla bla bla. Eso lo sabemos, pero al final de cuentas esas tradiciones nunca se van del medio. Siempre va a haber gente renegada que se va a quedar en las raíces, por así decirlo, de la plataforma. Para esas personas la piratería no era algo bueno o malo como tal, era simplemente la forma normal de ser en internet y en la informática de la época. Entonces pues patata. Y los videojuegos, al volverse una industria consolidada, obviamente iban a querer cuidar que sus copias no fueran pirateadas de una manera sencilla. En general el formato del cartucho en algunas cosas era buena para prevenir esto. Había ciertos filtros, algunos análogos literalmente, que ayudaban a evitar la piratería, pero como saben existe la ingeniería inversa y eventualmente hubo gente que hizo sus propias copias de Super Nintendo piratas y de NES y de muchas consolas, de Atari, de Sega. Entonces realmente nadie estaba exento de esto. Una de las épocas de oro para los videojuegos y la piratería, por decirle época de oro, ocurrió con PlayStation 1, una plataforma que fue bastante accesible para los desarrolladores y que trajo el CD-ROM, lo que volvió a la industria una industria ya más multimedia al poder poner muchos formatos, música un poco más elaborada, videos, etcétera, etcétera. Pero también el CD resultó ser una plataforma tan popular que se volvió muy fácil de piratear. Y en general las consolas que eran a base de discos se volvieron unas igual de sencillas de piratear. En el caso de la pobre Dreamcast, incluso podías piratearla desde la consola en ese momento, debido a que tenía conexión a internet y tenía una especie de sub-Windows dentro, por lo cual, diablos, jaque mate automático. Digo, hasta cierto punto es interesante, ¿no? Como la conexión con el internet eventualmente iba a dar estas posibilidades de interacción extra con los usuarios y con sus consolas. Todo antes era un poco más análogo, pero con esto las barreras cambiaron. Y si hablamos de cambiar barreras, en la sexta generación fue otro auge de la piratería, por lo menos en Latinoamérica, tanto con GameCube, con PlayStation 2 y con la Xbox, sobre todo con esta última. Pero con GameCube también pasó algo curioso. Este formato de minidisc se utilizó principalmente con el único objetivo de que no fuera tan fácil de piratear, cosa que a Nintendo le terminó disparando en el pie, porque Dios mío, se pudo piratear muy fácil el GameCube y además era un formato más limitado en cuanto a almacenaje en una consola que era relativamente superior a PlayStation 2. Entonces, híjole, qué tristeza, hermano. Pero bueno, con PlayStation 2 también fue de que la Play 2 chipeada, amigo, y la PlayStation 2 es una de las consolas más vendidas de la historia, por lo que realmente sí entiendo que haya afectado a muchas empresas el software para PlayStation. Vender tantas consolas yo creo que les resultó muy provechoso. Xbox ni se diga, la misma tuvo una serie de facilidad de ser hackeada tan absurda que no importara la Xbox a la que fueras tu amigo, de seguro tendría diferente interfaz, tendría juegos de todo tipo instalados en el disco duro de la consola y obviamente sería pirateada, ¿verdad? A las copias de DVD. No es como que yo esté a favor de la piratería, realmente depende mucho de las propias audiencias. Aquí en Latinoamérica tenemos una problemática que antes era el problema de la distribución. Muchas de estas copias se hacían falluca, por así decirlo, o no llegaban de manera completamente directa. Había una distribución un poco eficiente en varios aspectos y en varios productos. Luego ya se volvieron un poco más normalizados, sobre todo con Xbox, que ellos realmente cimentaron su plataforma aquí desde el inicio, con videojuegos ya en nuestro idioma más en específico y una distribución local, por así decirlo. Por lo menos en un inicio no era tan local, pero sí, vaya que ayudó que Microsoft era una empresa consolidada en nuestro país. Pero con PlayStation 2 y con GameCube fue extraño. Para ellos ha sido un problema nuestro mercado por este aspecto en específico en la piratería, sobre todo para Nintendo, ya que no solo con GameCube, con Nintendo Wii, híjole, la Wii fue una de las consolas sí también más exitosas de la historia, pero también fue de las más pirateadas, de las que más fácil
fácil se podía piratear desde tu casa y que tuvo un montón de homebrew que explotó la consola hasta hoy en día en muchos aspectos, por lo cual no sabría cómo ellos podrían tomar a nuestra audiencia actualmente sabiendo este precedente. Pero bueno, conforme hemos avanzado a las generaciones más modernas, podemos decir que este problema empieza a disiparse un poco más. La necesidad del consumidor para piratear realmente iba a ser innecesaria, ya que todo puedes conseguirlo de manera oficial en un precio relativamente accesible, para que ni siquiera te pase por la cabeza hacerlo de la otra manera, con la copia de respaldo. En la música fue principalmente con Spotify, en el cine en un origen fue con Netflix. Esto ya se ha vuelto la balanza otra vez a la sobreoferta de servicios como en la época del cable de los 2000s, y en videojuegos con con Steam se rompió el sistema de ventas en PC, que originalmente estaba muy disperso. Steam fue la plataforma ideal, limpia y eficiente para cientos de jugadores en PC que realmente aprovecharon esta gran plataforma, y que además tenía precios bastante jugosos y buena adaptación para las monedas locales. Obviamente surgiría más competencia, y en general las consolas tuvieron que acoplarse hasta cierto punto a este sistema de venta de Steam o algo muy parecido, y también acoplarse competitivamente con las ofertas. Digo, podríamos decir que de plano PC y Steam ganaron toda la guerra, ya que hasta los juegos first party de las consolas como Xbox y PlayStation ya están ahí. Hay que esperar si Nintendo no empieza a sacar juegos en PC. Eres el último, esponja, vamos. Dije medio de broma, pero en su momento Game Pass sí fue un sistema bastante agresivo, que básicamente sí era como un Netflix de los videojuegos, y en su inicio fue bastante positivo para el consumidor. Y digo, como marketing para Microsoft también fue muy beneficioso. La cantidad absurda de videojuegos en varios casos eran de muy buen calibre y de muy buen tamaño, y llegaban algunos juegos completamente nuevos en día 1 de plano en este sistema, cosa que rompió un poco el mero hecho de comprar una copia entera de este videojuego. Pero bueno, ese es otro tema que también lo complicó Microsoft un poco. Pero bueno, la suscripción mensual era bastante accesible hasta cierto punto y había buenas ofertas también. Era bastante agresivo y convenía mucho en su época. Si eras usuario de Game Pass en Xbox o en PC, realmente podrías probar lo que quisieras y gastar muchísimo menos de lo que harías comprando cada uno. Pero además, en esta generación nos quedó muy claro que esta industria mueve millones y millones de dólares, tanto en sus ventas como en sus producciones. Y ahí tenemos el caso más evidente actualmente, GTA 6, que nos apantalla con tanto detalle, realismo que vemos en sus imágenes, tanto cuidado y mimo a lo que hay. Pero es que sí, si antes la producción de los videojuegos era altísima, en esta generación realmente se fue de plano a no otro planeta de costos, a otra galaxia, a otro multiverso, por lo cual ha causado múltiples reacciones de la industria, que algunas ya hemos hablado aquí por si quieren checarlas. Una de ellas es el aumento de los precios de múltiples tanto dispositivos como software. $80 parece que será el nuevo estándar, y realmente es duro para la cartera, pero hasta cierto punto es normal. Esta década post pandemia a muchas industrias les ha pasado como atropellada encima, y a los estudios de videojuegos ni se diga. Despidos masivos, polémicas, fracasos, inversiones fallidas. La industria en verdad es como una red gamer. Ya pues demasiado meme antiguo. Lo que afecta de un lado de la red afectará naturalmente al otro lado, y aquí me temo que tienen mucho que ver los videojuegos como servicio también, que se estuvieron desarrollando por muchos años, por muchos estudios que invirtieron muchísimo dinero y que muchos fracasaron colosalmente. Los videojuegos como servicio en esta última década han envejecido como la leche fuera del refrigerador, se pudren muy rápido y se va a la basura mucha inversión. Y ahora los que tenemos que pagar la factura de esta borracherita que tuvieron varios developers somos los jugadores de los videojuegos para una persona, los tradicionales de toda la vida. Esto abre debate también en qué tan posible es para los jugadores de hoy en día en verdad darse la oportunidad de estar al día con los estrenos de los videojuegos, que si de por sí en otras generaciones ya era difícil y donde abundaba mucho la posibilidad de piratear, los filtros era simplemente no poder acceder a un multijugador por una copia o no tener cierto DLC, que también afectaba un poco al mercado de segunda
segunda mano, por cierto, pero ahora los aumentos de precio a los videojuegos base poco a poco están desapareciendo el formato físico también. Nos empezamos a acercar más en una encrucijada de que estamos rentando el software en lugar de poseer una copia del mismo. Esto ya es bastante viejo, pero joder, estamos muy cerca de que empiece a desaparecer el mercado físico de los videojuegos. La verdad, no dudo que vaya a desaparecer al 100%, pero sí va a disminuir considerablemente más de lo que parece ser hoy en día. Además, muchas de estas empresas realmente no les importa mucho la preservación del videojuego y de su legado jugable. Realmente no. Y creo que es el momento perfecto para hacer un paréntesis y hablar necesariamente de la emulación y de las copias de respaldo. Para algunos los videojuegos solamente son unas piezas de entretenimiento vago y ya, pero realmente estamos ante piezas culturales y históricas en muchos sentidos, que las grandes compañías que son autores de las mismas a veces no les parece importar que el legado de los mismos llegue a las siguientes generaciones. Pensaríamos que Nintendo sería una de las pocas, ya que en múltiples consolas han tenido buenos servicios de juegos retro, la famosísima Virtual Console o las colecciones actuales de Switch Online, pero los mismos han sido uno de los que más han tumbado páginas de ROMs y muchísimos emuladores. A ver, en sí la emulación, como todos sabemos, está en una línea un poco gris porque no es ilegal. Eso sí, las copias de respaldo ya dependen de cada quien en este sentido, pero si vamos a cientos o miles de consolas que se pueden comprar en páginas como AliExpress o Temu, que tienen un montón de ROMs de muchas consolas y de muchas generaciones, pues estamos en una línea bastante gris que no sabemos cómo puede afectar a la industria, tanto para bien o para mal. Siendo sinceros, por más que estas empresas quieran tirar estos sitios de emulación, siempre estarán en el mar de internet. Alguien ya debió haber descargado este archivo y si es lo suficientemente bondadoso lo subirá de nuevo, pero igual y esto puede causar mucho loss media en muy poco tiempo si no se hace una adecuada preservación del software. Y bueno, si hablamos de preservación de videojuego en cosas como Concord o no canten victoria, el propio Fortnite, híjole, ahí ¿cómo le vas a hacer? Porque hasta el propio Fortnite ni siquiera es el mismo Fortnite de cuando salió, que para muchos fue el de la época de oro. Pues mi hermano, el día que Epic eventualmente decida tirar los servidores de Fortnite, allá se fueron tus recuerdos y tus cientos de dólares gastados en tu cuenta, porque no hay otra forma de revivir eso si no es que la propia empresa autora de este videojuego mantiene las luces encendidas, y esto es muy complicado. A ellos ni la piratería puede salvarlos. Hay que dejar algo claro: el que sea libre de haber pirateado que aviente la primer piedra. Todos, o por lo menos en Latinoamérica, hemos llegado a piratear tanto de manera directa como indirectamente. No es malo, pero si te interesa este medio y quieres demostrar tu apoyo a las entregas que te gustan, o sea, digo, vaya, no te vas a ir al infierno ni por hacer el pecado máximo de piratear un juego que te interesaba, pero realmente estás potencialmente perjudicando a la industria. Digo, no voy a hacer acá a nivel Miyamoto de si no compras mi juego original te mueres. No, tampoco. También siento que muchas personas llegan a abusar de este libertinaje de tener la posibilidad de jugar con copias de respaldo en muchas plataformas, ¿saben? De plano puedes llegar a arruinar las ventas de algunos videojuegos que todavía ni siquiera han salido, como cuando se filtraron varias copias de varios juegos de Switch. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que los videojuegos no dejan de ser un lujo y que quizá muchas personas no podrían ni siquiera experimentar estas entregas de otra manera. Pero bueno, la piratería es un tema bastante complicado y que siento que actualmente ha tomado mucha relevancia, tanto por los aumentos de precios, tanto por los cambios de los modelos de venta de las consolas. Realmente es bastante importante. También hay que tener en cuenta que el aumento de los remasters y de los remakes satura la industria de otra manera. O sea, me estás diciendo que los juegos nuevos van a ser más caros y aparte vuelves a sacarme un remake de un videojuego que ya jugué la generación pasada. Pero bueno, si quieren saber más de ese tema, les recomiendo este video. Hasta luego, chicos.